Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central en Ohio, su servidora Gloria Epalza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Comenzamos esta lección número 12, un mensaje que vale la pena compartir. Antes, pastor, ¿nos puede dirigir en oración? Cariñoso Padre, muchas gracias por tus bendiciones recibidas. Gracias, Señor, porque sabemos que nos has acompañado y de manera muy especial en esta hora suplicamos que nos acompañes en el desarrollo de la lección del día de hoy. Amén. Permita, Señor, que los conceptos que emitamos estén en armonía con tu voluntad y sea, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo muy conocido, Apocalipsis 14, 6 y 7. Y dice que el evangelio tiene todo que ver con Jesús. El mensaje de la verdad presente en Pedro es el título de la lección del día domingo. La pregunta sería, ¿qué se entiende por la verdad presente que menciona Pedro? Muy utilizada esa frase, ese eslogan, por muchos movimientos en todos los tiempos de la Iglesia Adventista. ¿Qué se entiende entonces por la verdad presente? Muy bien. Mis queridos hermanos y amigos, esta es una pregunta muy interesante e importante. Y permítame que yo lo voy a leer directamente de la palabra de Dios, que está registrado allí en 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 12. La palabra de Dios dice... Dice allí en segunda carta del apóstol, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La verdad presente. Yo quiero mencionar que nada toma al Señor Jesús por sorpresa. La Biblia, o sea, el conjunto de los 69 libros de las Sagradas Escrituras, nos habla de las dos venidas de Jesús, ¿correcto? Nos habla de la primera venida de Jesús, reflejada allí en los evangelios, cómo los evangelios nos presentaron esa venida de Jesús, y también el libro del Apocalipsis, que nos habla de los eventos finales de la historia del mundo, y nosotros sabemos que el epicentro del libro de Apocalipsis es precisamente la segunda venida del Señor Jesús. Por eso es que esta verdad nosotros necesitamos conocerla muy bien. Dios en su sabiduría y a través de todos los siglos ha revelado su verdad. Dios se la reveló precisamente a Noé, que fue el primer pregonero de justicia. Dios se la reveló a Amós, cuando el profeta Amós dice que Dios no hará nada sin que lo revele a su siervo, a los profetas. También le reveló esa verdad presente a José en Egipto, y el Señor la reveló también cuando el pueblo de Israel estaba faltando a los principios y a las leyes de Dios y fue llevado cautivo a Babilonia. Y en el Nuevo Testamento encontramos que esa verdad también fue proclamada por Juan el Bautista. Así que esa verdad presente podíamos resumirla de esta manera. Se refiere a todo el conjunto de enseñanzas cristianas en que los creyentes ya habían sido instruidos y que ya conocían. O sea, era una verdad que estaba
revelada en las Sagradas Escrituras, era una verdad que los cristianos ya conocían, y esa verdad precisamente era el sacrificio, la primera venida de Jesús, el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y eso es lo que siempre nosotros necesitamos tener fresco en nuestra mente. Así que la verdad presente. Algunos lo han querido interpretar de diferentes maneras, diciendo que es un mensaje nuevo para la iglesia, que han querido reformar a la iglesia, que es un remanente dentro de un remanente, pero la verdad que nos presenta la palabra de Dios es el mismo mensaje desde el comienzo de la Biblia hasta el libro de Apocalipsis. Esa es la verdad presente para nosotros, y la verdad presente no caduca en el tiempo, porque la verdad es Jesús, y Jesús es eterno, y por eso es que es una verdad para todas las generaciones. Muy bien, entonces dice que en el primer siglo el mensaje es el mismo para este último siglo. Así es. Que Cristo ha venido, que el amor del Padre se mostró en la cruz del Calvario a entregar a su Hijo, que la paga del pecado es muerte, pero que Cristo, ¿verdad?, murió por nosotros, y que está en nuestras manos la decisión si por fe recibimos esta salvación. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿por qué Jesús nos dio la profecía del Apocalipsis? Nosotros sabemos que aquí en Apocalipsis, que es nuestro versículo de introducción, Apocalipsis 14, los versículos 6 y 7, dice allí la palabra de Dios: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios a través de toda la historia ha usado siervos que conocemos como profetas para revelar y dar a conocer su voluntad, su palabra. Pero hay dos libros que por excelencia nos presentan las profecías del tiempo del fin, que es Daniel y Apocalipsis. Y lo interesante de esos esquemas proféticos es que siempre terminan con Jesús triunfando sobre el mal, o sea, el bien triunfando sobre el mal. Todos los esquemas proféticos, tanto de Daniel como del libro de Apocalipsis, nos vienen mencionando que el bien va a triunfar al final. Y nosotros sabemos que el Señor precisamente a través de estos dos libros, que son profecías paralelas, encontramos que el Señor nos ha revelado grandemente los eventos finales de la historia de este mundo. Y allí en el libro de Apocalipsis, que nos habla precisamente del tiempo del fin, que ya estamos en el tiempo del fin, encontramos que el esquema profético siempre termina, en el libro de Apocalipsis siempre termina con el triunfo del bien. Y siempre los periodos proféticos terminan con la segunda venida de Jesús. Las iglesias, estamos en la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que después de esto viene la venida de Jesús. Si hablamos de los 7 sellos, estamos ya por abrir el 7º sello, y cuando se abra el 7º sello es la segunda venida de Jesús. Cuando la 7ª trompeta suene, es que Cristo viene a esta tierra. Así que el libro de Apocalipsis, podríamos decir que por excelencia, el libro de Apocalipsis nos habla de la segunda venida del Señor Jesús, del triunfo final del bien contra el mal. Amén. Así que esto es un mensaje alentador para cada uno de nosotros. Saber que la Escritura nos dice que finalmente el bien va a triunfar, la justicia va a triunfar, y que esto será una realidad en ese momento glorioso, majestuoso, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo y trasladarlo finalmente a ese hermoso hogar, la nueva Jerusalén. Entonces, la verdad presente es para cada generación, incluyendo esta última generación. Esta última generación. Y el Apocalipsis se trata de Jesús y el mensaje del tiempo del fin, con el propósito de preparar a su pueblo para su pronto regreso. Muchísimas gracias por su atención. Les invitamos a que nos acompañen para continuar repasando esta lección. Que el Señor nos bendiga.